nombre. ¿Qué le parece si sale de su lugar y saluda a 2 o 3 hermanos y dígale: hoy es un buen día para alabar a Dios? Vamos, pero salga de su lugar y muévase un poquito. Dígale: hoy es un buen día para gozarnos en la presencia de Dios. Amén. Hoy no se preocupe si la silla le estorba, si trajo tacones, si trajo guaraches. Hoy vamos a danzar con gozo, con alegría al único, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Aleluya. Levanta gritos de júbilo. Así yo quiero andar, conforme al corazón de Jehová. Eso lo declaró el rey David. Dijo: así yo quiero andar. ¿Cómo? Conforme al corazón de Jehová. Dale tu mejor grito de júbilo. ¿Está listo para moverse? David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Saúl mató a David. David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. Saúl mató a David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David danzaba en la Presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Saúl mató a mí. Saúl mató a mí, David a sus 10,000, el pueblo se regocijaba. Saúl mató a mí, David a sus 10,000, el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Alguien para un grito de júbilo. Y a su nombre. De la tribu de Judá, De la tribu de Judá ha venido para vencer. ¿cuánto lo creen? De la tribu de Judá, de la tribu de Judá ha venido para ser rey. Leo. De la tribu de
No me va a decir que esas canciones no se las sabe, hermano, ¿verdad? Son canciones pioneras, dijeran por ahí, canciones viejitas, muy bonitas, con las cuales nos pasábamos horas saltando y danzando. Pero para Dios no pasa el tiempo, no pasa la moda, no hay canciones nuevas, no hay canciones recientes. Hay un cántico que se cantó desde que Moisés y el pueblo de Israel salió de Egipto y hasta el día de hoy lo cantamos. ¿Sí sabe qué canción es? A ver, ¿cuál es? Dice dice, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Esa canción la cantaron ellos desde que salieron de Egipto, cuando iban cruzando el Mar Rojo, y cuando cruzaron el mar, ellos empezaron a cantar. Dice la Biblia que María tomó su pandero y empezaron a cantar, cantaré al Señor por siempre. Son cantos de más de 2000 años y que aún lo seguimos cantando. Entonces ninguna canción tiene que pasar de moda, ningún género tiene que ser algo nuevo, nada tiene que motivarnos para alabar a Dios, sino solamente nuestro corazón tiene que estar todo el tiempo anhelando su presencia y deseando de Él. Padre, te damos gracias porque en medio de la alabanza tú te gozas. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tu presencia ahí está, Señor. Te adoramos y bendecimos tu nombre porque tú eres grande. Señor, queremos ofrecerte lo mejor, queremos agradar tu corazón. Te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo mi Señor. Dígale aleluya, aleluya, gloria, aleluya.
Santo, Señor. Gracias, hermoso Señor, por esa presencia tan hermosa. ¿Cuántos son llenos del Espíritu Santo? Qué hermoso es, ¿verdad?, sentir su hermosa presencia. Así como dice Apocalipsis 3:20, que Él está a la puerta y llama, y el que oye su voz y lo deja entrar, Él estará con nosotros, ¿verdad? Qué hermoso es sentir su presencia, ese derramar de su Espíritu Santo. Bueno, así también vamos a recibir con ese agrado la palabra del Señor. Y también vamos a hacer unas recomendaciones. Si traen su celular, por favor ponerlo en silencio para no ser distraídos. También les vamos a pedir que por favor no consuman alimentos, solamente pueden consumir agua. También les vamos a recomendar que si traen a sus niños chiquitos, los acompañen al baño, porque tenemos las escaleras para que no sufran algún accidente, ¿sí? Y así vamos a recibir la palabra y vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por la vida de Eduardo, que es el que va a compartir de la palabra. Así recibimos a Eduardo. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Bendecidos. ¿Cuántos se encuentran bendecidos? ¿Cuántos se encuentran en victoria? ¿Cuántos se encuentran en medio de una circunstancia? Pero ¿cuántos creemos que saldremos victoriosos? Amén, hermano. En esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que le puse por título Lámparas encendidas. Amén. ¿Quién de nosotros ha estado a oscuras? Yo creo que todos en algún momento, ¿no? Cuando se nos ha ido la luz, pues estamos a oscuras y a lo que recurrimos pues es a lo tradicional, ¿no? Bueno, y en la actualidad pues hay lámparas de emergencia, lámparas solares, pero muchas veces, ¿cuánto recurrimos a una veladora, a una vela, pues para poder alumbrarnos? Yo creo que en alguna ocasión lo hicimos, ¿cierto? El día de hoy quiero compartir esta enseñanza que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 25, del versículo 1 al versículo 13. Amén. Para que ustedes me puedan acompañar. Libro de Mateo, capítulo 25, versículo del 1 al 13. Y cuando tengan esta porción, nos ponemos de pie para darle lectura. Y vamos a hacer esto un poco dinámico. Yo leo el versículo 1, ustedes el versículo 2 y así sucesivamente. Amén. ¿Listos? ¿Ya tienen la porción? Libro de Mateo, capítulo 25, versículo del 1 al 13. Y dice la palabra de Dios: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Yo creo que esta es una porción que todos
la mayoría hemos leído por lo menos una vez. Y esta es una parábola que nuestro Señor Jesús compartía en aquella ocasión, porque estaba haciendo la invitación, y nos hace a nosotros la invitación a mantenernos despiertos y a estar preparados para su regreso. Y yo creo que eso todos y cada uno de nosotros lo entendemos. Pero yo creo que el Señor lo que hacía en esa ocasión era prepararnos y anticiparnos sobre todo a lo que había de venir. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús sabía que la iglesia, su pueblo, iba a desmayar, en ocasiones iba a menguar, pero nuestro Señor Jesucristo, repito, no solo nos anticipó, sino que nos preparó y nos ha equipado. El día de hoy nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, no estamos solos, sino que caminamos bajo la dirección, bajo la guianza y bajo la compañía del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Jesús, antes de subir al cielo, nos dijo en el libro de Juan 14:16, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Es decir, que el Espíritu Santo, vivimos en los tiempos del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo es el que nos recuerda cada una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos la Biblia, pareciera que se nos olvida lo que dice. Cuando nosotros venimos a la iglesia, posiblemente no recordamos el mensaje al 100%, pero siempre el Espíritu Santo aparece en el momento oportuno. Más bien dicho, el Espíritu Santo siempre está con nosotros, pero nos recuerda aquel mensaje, aquella palabra que nos fortalece, que nos conforta y que nos anima a siempre seguir adelante. ¿Cuántos de nosotros hemos estado a punto, como dicen comúnmente, de tirar la toalla? Yo creo que todos como cristianos en algún momento hemos dicho, ya no puedo más. Pero si a veces, como nos han compartido o como nos han enseñado, si a veces como cristianos apenas si la libramos, ahora no teniendo conocimiento de la palabra de Dios, no teniendo la compañía del Espíritu Santo en nuestra vida, pues yo creo que sin la compañía, sin el apoyo del Espíritu Santo, de los que estamos aquí nadie estaría, hermanos. Pero el Espíritu Santo de eso se encarga, hermanos, de fortalecernos, de confortarnos, de animarnos a seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que todos conocemos cuál es el simbolismo de esta parábola. Las vírgenes representan ¿a quién? A la iglesia, al pueblo de Dios, y el novio representa a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y quiero comenzar compartiendo el primer punto, hermanos. El primer punto lo denominé cristianos prudentes y cristianos insensatos. Y en esta porción, la Biblia solamente maneja dos situaciones en las cuales las vírgenes se encontraban. Eran 10 vírgenes y las 10 dice que tenían las lámparas, cada una de ellas tenía una lámpara, pero solamente 5 de ellas tenían lámpara y llevaron consigo aceite. Y a ellas el Señor Jesús las denomina vírgenes prudentes. Y a las vírgenes que no llevaron consigo aceite las denomina insensatas. Y esto es algo que a mí me llama mucho la atención, hermanos. ¿Por qué? Porque dentro del reino solamente va a haber dos tipos de personas, insensatos y prudentes. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, el Señor Jesús, aún en esta porción, Juan dice que o somos fríos o somos calientes, pero no hay tibios. Y en esta porción Jesús denomina a las vírgenes de dos tipos, prudentes e insensatas. Y aquí podemos ver que si había una virgen posiblemente que llevara a la mitad su vasija, no hay un punto intermedio, ¿se dan cuenta? O sea, no es como aquel de que como cuando nos enseñan un vaso, ¿no? Y nos hacen la pregunta, ¿cómo lo ves? ¿Medio lleno o medio vacío? Y a veces ahí entramos en una disputa, ¿cierto o no? Pero o está lleno o está vacío, ¿cierto o no? Y lo mismo es aquí en el reino, hermano. Hay cristianos prudentes o cristianos insensatos.
Y esto es como en la escuela. Cuando íbamos a la escuela podíamos sacar 5 de calificación, pero si sacábamos 5, ¿qué pasaba? No pasábamos. Pero si sacábamos 6.5, ¿pasábamos o no pasábamos? Pues sí, porque el profesor decía, pues bueno, 6.5 sube a 7, pero pasábamos. Pero si sacamos 5.9, ¿qué decía el profesor? Pues es que no estás como que en el límite, ¿no? Entonces, no pasas. Y podía haber alumnos que tenían de calificación 2, 3, 4, 5, 6, y el que sacaba hasta 6 pasaba, y el que sacaba el que no sacaba o lograba un 6, pues no pasaba. Pero al final de cuentas no importaba el número, no importaba la calificación, al final de cuentas decíamos, ¿sí pasé o no pasé? ¿Cierto o no? Y repito, lo mismo es en el reino de Dios, hermano. No hay un punto intermedio para los cristianos. O somos cristianos o no somos cristianos. O somos cristianos prudentes o somos cristianos insensatos. Y aún esto lo podemos ver secularmente, hermanos, que aún a nosotros como personas hay cosas que no nos gustan en términos medios. ¿Quién se come un helado a una temperatura tibia, por así decirlo? No, ¿por qué? Está aguado, ya no es un helado, es crema exactamente. O si comiéramos un agua de las que son base agua y se derrite, como dice Alberto, pues ya no es una nieve, ahora es un agua de sabor que se encuentra fría, ¿cierto o no? ¿O cuántos de nosotros comemos pizza fría? Hay gente pues que posiblemente le pueda llegar a gustar fría, pero comúnmente la pizza, ¿cómo se come? Caliente. ¿Y cuántos de nosotros en algún momento comemos la comida tibia? Yo creo que, o las tortillas, si alguien agarra una tortilla fría, ¿qué pasa con la tortilla? Se quiebra, se rompe. Entonces podemos ver que aún secularmente las cosas no pueden ser ni frías ni calientes. Perdón, o son frías o son calientes, pero no tibias, porque a muchos de nosotros pues no nos agrada, no nos gustaría, ¿cierto o no? Y buscando una definición de acerca de la prudencia y lo insensato, hubo una definición que me gustó bastante. Cristiano prudente, y lo denominaba también llamado sabiduría práctica, y eso a mí me gustó mucho. Se refiere a la capacidad de tomar decisiones de manera sabia y actuar con discernimiento, considerando las consecuencias y buscando el bien mayor, basado en el temor de Dios y sus enseñanzas. Nos habla de 2 palabras claves: sabiduría y decisiones. Mientras que un cristiano insensato, la definición que yo encontré y me gustó bastante, dice, no se refiere simplemente a alguien con poca inteligencia, sino a una persona que rechaza la sabiduría y la instrucción de Dios, actuando con imprudencia y desprecio por las normas morales divinas de Dios. Esta definición, para cuando yo la buscaba, decía definición dada por la inteligencia artificial, y me gustó bastante, hermanos. Y me gustó mucho porque habla acerca de 2 palabras claves: decisiones y sabiduría. Un cristiano prudente es el que toma la sabiduría para saber tomar buenas decisiones. Así que un cristiano prudente, hermanos, siempre es aquel que con la sabiduría de Dios puede tomar buenas decisiones. Pero aquel cristiano que es insensato rechaza la sabiduría de Dios, y aquel que rechaza la sabiduría de Dios realmente pues, no tiene un futuro claro, un futuro estable o un futuro bendecido. Amén. ¿Y por qué digo que me gustaba mucho esta definición? Porque al final de cuentas nuestra vida como seres humanos, hablando de los cristianos y no cristianos, está llena de decisiones, ¿cierto o no? Para que nosotros estemos el día de hoy aquí, yo creo que la decisión que cada uno de nosotros tomamos fue haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y por esa decisión que nosotros tomamos, es por eso que el día de hoy estamos aquí. En alguna ocasión escuché
las decisiones que como cristianos tomamos. Y tomar la decisión de aceptar a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador es la decisión más importante de nuestra vida, ¿cierto o no? Después de ahí vienen decisiones que son bastante importantes y que al final de cuentas repercuten en nuestro diario vivir, en lo que resta nuestra vida. Una de ellas es a qué nos vamos a dedicar. Aquellos que han tomado la decisión de tomar un oficio, tomar una profesión, pues es a lo que nos vamos a dedicar el resto de nuestra vida. O podemos mejorar, podemos tomar algún curso para ser mejores profesionistas, para ser mejores en nuestro oficio, pero esa es la decisión que hemos tomado y a lo cual pues nos hemos dedicado. En lo personal, yo cursé la universidad 5 años y medio y digo, pues 5 años y medio para no ejercer o para no trabajar o para tomar la decisión a la mera hora de querer estudiar otra cosa, pues no es válido. Pero es tomar la decisión, saber tomar decisiones, ¿cierto o no? Otra decisión que hemos tomado y que es importante en nuestra vida es aquellos que estamos casados, pues saber con quién nos vamos a casar, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque es la persona con la cual el resto de nuestra vida vamos a compartir. Lo que nos resta de vida, pues siempre vamos a ver a esa persona. Así que son decisiones importantes, hermanos. Nuestra vida está llena de decisiones, pero necesitamos ser cristianos prudentes para saber tomar buenas decisiones. Amén. Toque a su hermano que tiene al lado y dígale, hermano, yo sé que tú eres un cristiano prudente. Amén. Y si alguien dice, hermano, yo siento que no soy un cristiano prudente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar la sabiduría que Dios nos da para saber poder tomar buenas decisiones, hermano. Amén. El segundo punto que yo quiero compartir con ustedes es cristianos prósperos y esforzados. Y hermano, aquí yo quiero decirles que las 10 vírgenes tenían las mismas oportunidades. El hecho de que las 5 vírgenes insensatas que no llevaron consigo el aceite no era porque no había, sino porque tomaron la decisión de no llevarlo consigo. Así que las 10 vírgenes tenían las mismas oportunidades. Había 10 lámparas, había una para cada una de ellas. No dice la Biblia que 2 lámparas, una lámpara era para 2 vírgenes, sino que cada una de ellas tenía su propia lámpara. Y el aceite estaba disponible para tomarlo, pero es decisión nuestra tomar o no tomar lo que Dios nos da. Amén. La lámpara representa la palabra de Dios. Sin embargo, 5 de ellas llevaron el aceite, y el aceite es el simbolismo del Espíritu Santo. Nosotros el día de hoy estamos aquí en la iglesia, estamos tomando la palabra de Dios, hermanos. Pero si la presencia del Espíritu Santo no está con nosotros, va a ser una palabra olvidada, una palabra que se va a ir perdiendo con el paso, ni siquiera de los días, sino aunque sea en el transcurso del día. Porque ¿cuántos de nosotros cuando ya es domingo, la palabra que nos comparten, la seguimos meditando? Muchas veces nosotros la anotamos en el cuaderno, en el celular, en lo que sea, pero ahí se queda. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Volverla a repasar, seguirla meditando, pedirle la ayuda al Espíritu Santo para que esa palabra que nos ha sido compartida, nosotros podamos ponerla en práctica. ¿Cierto o no, hermano? Y un cristiano que camina sin la presencia del Espíritu Santo, hermano, no prospera. Y no hablamos solamente de términos económicos, hablamos en cada una de las áreas de nuestra vida. Un joven que es estudiante y no toma en cuenta al Espíritu Santo, no prospera. Una persona que es profesionista, que tiene un oficio y no toma en cuenta al Espíritu Santo, no prospera, no tiene un futuro estable. La clave del éxito, hermanos, es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque repito, cuando nuestro Señor Jesucristo subió a los cielos, ¿qué es lo que dijo? Yo me voy, pero les dejo al Espíritu Santo, al quien será el Consolador y estará con ustedes hasta el final de los días, hasta el final de los tiempos, hermano. Así que, hermano,
Así como aquellas vírgenes tuvieron la misma oportunidad, el día de hoy nosotros tenemos las mismas oportunidades. La palabra de Dios es dada a todos, a cada uno de nosotros, a todo el pueblo por igual, hermanos. Pero las vírgenes que fueron prósperas en tener un encuentro con el novio fue porque tomaron la decisión de tomar el aceite. ¿Cuántos de nosotros como cristianos tomamos la decisión de decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo te invito a que tú seas el que me acompañe el día de hoy, al que vaya conmigo a mi trabajo, a la escuela, en las áreas en que yo me desenvuelvo como estudiantes, que tú me des la sabiduría para poder yo entender lo que posiblemente ante mis ojos yo no lo comprendo, no lo entiendo. Como seres humanos, Señor, dame la sabiduría para yo ser un mejor ciudadano, el mejor en mi trabajo, el mejor en lo que yo me desempeño, en el área, en el puesto en el que yo estoy. Como esposos, invitar al Espíritu Santo para ser mejores, como esposos, como padres, como hijos, ¿cierto o no, hermano? Así que las 10 vírgenes tenían las mismas oportunidades. Y nosotros como cristianos tenemos las mismas oportunidades, hermanos. Las vírgenes que fueron insensatas y cuando el novio tocó a la puerta y se enteraron que él venía, y dice que tomaron sus lámparas, las arreglaron, pero 5 de ellas se dieron cuenta que ya no tenían aceite. Y no va a haber excusa, no va a haber pretexto, no va a haber justificación para nosotros como cristianos cuando Dios nos pida cuentas, hermanos. Cuando Dios nos pida cuentas a nosotros, a cada uno de nosotros que conocemos de su palabra, que conocemos de su evangelio, no va a haber justificación alguna, hermanos, porque no vamos a poder decir, el Espíritu Santo no estuvo conmigo. Y esa no va a ser una justificación, ni va a ser una respuesta que Jesús o que el Padre acepte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha sido dado a todos, a cada uno de los que estamos aquí, pero es decisión propia. Si tomamos su compañía, si tomamos el consejo del Espíritu Santo, es decisión propia si tomamos la dirección del Espíritu Santo para que Él guíe nuestra vida, hermanos. Amén. Así que, como aquellas 10 vírgenes tuvieron la oportunidad, hoy nosotros tenemos las mismas oportunidades, hermanos. Y para eso, yo, como decía el punto, cristianos prósperos y esforzados. Para ser prósperos, hermanos, necesitamos esforzarnos. ¿A cuántos de nosotros carnalmente nos cuesta venir los domingos a la iglesia? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el cuerpo está cansado, está fatigado, y lo que el cuerpo quisiera es descanso, por lo menos dormir más tarde, 8 o 9 de la mañana, ¿cierto o no? Pero como cristianos necesitamos esforzarnos para poder prosperar en los caminos de Dios, hermanos. Amén. Y cuesta trabajo, hay que disponer de recursos para venir a la iglesia también, hermanos, pero eso Dios lo toma en cuenta. Yo recuerdo que hace como 2 años más o menos, me mandaron a trabajar a Guanajuato, y donde más me afectaba a mí era en el turno nocturno, porque yo tenía que entrar los sábados en la noche y salía los domingos a las 6 de la mañana. No podía salir antes porque trabajaba en una tienda, dentro de una tienda, y pues la alarmaban, la cerraban. Entonces a las 6 en punto nos abrían. Y yo buscaba la manera de venir a la iglesia, porque no fue un pretexto para mí que cuando yo estuve lejos, faltar a la iglesia. Yo hablaba con el pastor y decía, pastor, a lo mejor la primera o segunda semana pues no podré venir porque voy a buscar la manera de yo venir a la iglesia. Pero yo recordaba que a las 6:10 salía el camión y yo salía a las 6 de mi trabajo y tenía que correr para venirme y poder llegar a tiempo a la iglesia, y aún así llegaba a 8, 8:15, 8:30, pero buscaba la manera de yo venir a la iglesia, y me involucraba tiempo y me involucraba recurso, porque yo cada vez que venía me gastaba mínimo 250 pesos para venir y 250 para regresar, pero era un esfuerzo, hermanos, y es a veces donde a muchos no nos gusta. Y yo le pude haber dicho al pastor, pues a lo mejor busco la opción de congregarme en una iglesia por acá, pero en todo el tiempo que yo trabajé fuera,
nunca le comenté eso al pastor. Yo tomé la decisión de seguir buscando a Dios en mi casa, que es esta iglesia. ¿Y a qué voy, hermanos? Cada uno de nosotros posiblemente tenemos diferentes circunstancias para tener que buscar del evangelio, para poder venir a la iglesia. Pero la invitación es a que nosotros nos esforcemos, hermanos. ¿Por qué? Porque las 5 vírgenes que llevaron el aceite consigo les implicó un esfuerzo, ¿sí o no? Dice que las vírgenes salieron y tomaron consigo su lámpara y su aceite. Y sabiendo que era de noche, y no sabiendo cuánto tiempo iba a tardar el novio, ellas se prepararon. Tuvieron que llevar aceite posiblemente para 1, 2, 3 días, pero ellas fueron preparadas. Así que la invitación, hermanos, es a que nosotros como cristianos nos esforcemos por seguir en los caminos de Dios, por no dormirnos, sino estar siempre preparados. Amén. No era solo necesario llevar la lámpara, sino que también era necesario llevar el aceite, hermano. ¿Y esto a qué nos lleva? A que no solamente es escuchar el evangelio, no solamente es escuchar, no solamente es leer la palabra, sino ponerla en práctica. Y para ponerla en práctica es necesario la ayuda del Espíritu Santo. ¿Porque nos cuesta? Claro que nos cuesta. Cuando nos comparten un mensaje, a veces nos incomoda. Pero cuando la palabra nos incomoda, es de que hay algo en nuestra vida que es necesario corregir. Amén. El tercer punto, hermanos, que yo quiero compartir con ustedes es: lleva contigo tu propio aceite. Y cuando yo preparaba este tema, había algo que me decía, bueno, yo sabía que era el Espíritu Santo: el crecimiento espiritual es personal. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque, repito, las 10 vírgenes tenían las mismas oportunidades, pero 5 de ellas llevaron aceite. Y las que no llevaron aceite, ¿qué hicieron cuando se dieron cuenta que les hacía falta aceite? Salieron a comprar, sí, pero primero, ¿qué hicieron? Pidieron aceite. Y en el camino, hermanos, en los caminos de Dios, en el evangelio, como cristianos, somos los responsables de preocuparnos por nuestro propio crecimiento espiritual. Las vírgenes que no llevaron aceite consigo buscaron la manera de anclarse, o la manera de depender de las vírgenes que sí llevaban aceite consigo. Pero la Biblia nos enseña claramente de que las 5 vírgenes se preocuparon por su propio bien. ¿Y esto a qué nos lleva, hermanos? A que como cristianos nosotros somos los responsables de ver por nuestra propia preparación como cristianos y de nuestra propia perseverancia. Yo no voy a depender de la fe de mi hermano, de mi hermana. Claro que sí, mi hermano me puede animar a no desmayar, a que mi fe no mengüe, pero al final de cuentas mi fe es la que me va a determinar, la que me va a ayudar a salir adelante. ¿Cierto o no? Un ejemplo, si yo quisiera un carro, yo anhelo un carro, yo no puedo acercarme con el hermano Alberto y decirle: hermano Alberto, apóyeme a orar por un carro. Yo creo que en ese caso, si el hermano Alberto dijera: pues si me voy a esforzar por orar para pedir por un carro, pues mejor lo pido para mí. ¿Cierto o no? ¿Y esto a qué nos lleva, hermanos? A que nosotros como cristianos somos los responsables de nuestro crecimiento espiritual. El pastor nos va a dar el alimento. Cuando vengamos a la iglesia y se nos dé un mensaje, ese es el alimento que se nos va a dar, pero va a depender de nosotros cómo lo aplicamos o cómo lo ponemos en práctica. Esta parábola, las vírgenes insensatas piden aceite prestado a las prudentes, pero yo no puedo ir con mi hermano y decirle: hermano, présteme de su fe para creer que Dios me puede prosperar. Hermana, présteme de su fe para creer que mi familia va a venir a los pies de Cristo. No podemos ir con el hermano y decirle: hermano, présteme 20 minutos diarios de su tiempo para orar por mi familiar que aún no conoce del evangelio. Sí, como cristianos estamos para apoyarnos, como cristianos estamos para brindarnos el apoyo en un momento de oración, en un momento de intercesión, pero el hecho de que mi familia busque y se congregue es responsabilidad mía, hermanos.
el reflejo de nuestras bendiciones, conforme nosotros somos bendecidos, es porque es el reflejo de nuestra comunión con Dios, de nuestro tiempo de búsqueda con el Señor. Amén. Dígale a su hermano: hermano, yo sé que tú eres bendecido porque buscas del Señor. Si nosotros queremos ser bendecidos, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Buscar a Dios, buscar al Señor. Pero vamos a ser responsables nosotros mismos, hermano. Cuando lleguemos al cielo no vamos a decir: es que mi familiar no vino porque yo le pedí apoyo a la hermana y la hermana no oró con fe, no oró con ganas, y por eso mi familiar no está aquí. No nos vamos a poder justificar de eso, hermanos. Si nuestros familiares están aquí o no están, es por nuestra responsabilidad, por nuestro esfuerzo. Claro, hermano, no digo que el hecho de que nuestra familia no esté, que el que no está aquí hoy en día, no quiere decir que no trabajemos, es parte de un proceso. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo venga, si nuestros familiares están, es porque pedimos y buscamos. Pero es como las insensatas, como las vírgenes, como lo que decíamos al principio: ¿somos cristianos prudentes o imprudentes? Solamente va a haber dos opciones: sí o no. Amén. Nadie puede vivir nuestra fe por nosotros. Cada persona es responsable de buscar su propia relación con Dios, hermanos. Aquellas vírgenes que tomaron el aceite fueron porque fueron mujeres preparadas. Fueron mujeres que llevaron consigo una vasija porque sabían a lo que se iban a enfrentar. Y como cristianos, cada uno de nosotros nos enfrentamos a diferentes circunstancias. Posiblemente mi preocupación es diferente a la del hermano, a la de la hermana que está al lado de nosotros, pero al final de cuentas todos pasamos por las mismas circunstancias, hermanos. La diferencia va a ser cómo la enfrentamos. ¿La vamos a enfrentar bajo nuestras propias fuerzas o por estar en una zona de conformidad? Vamos a decir: pues con lo que tengo yo creo que es suficiente. O somos cristianos prudentes que dicen: yo sé que el Señor me ha bendecido, pero yo sé que el Señor me puede bendecir más, y por eso me voy a esforzar por buscar más del Señor. Amén. Y esta preparación, hermanos, incluye nuestra obediencia, incluye nuestra fe y una vida en relación con Dios. Amén. Así que si nosotros queremos ser cristianos preparados, queremos ser cristianos prudentes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esforzarnos por ser obedientes, por tener la fe y por tener una vida en relación con Dios. Amén. Algo que hace tiempo la pastora nos compartía y que tenía mucha razón. Ella decía: nuestra fe no tiene que ser la misma de cuando nosotros conocimos de Dios. Amén. Pregúntale a su hermano: ¿tu fe ha crecido o ha menguado o sigue igual? Si nuestra fe sigue siendo la misma, o en el caso peor, ha menguado, pues eso quiere decir que nos tenemos que esforzar, hermanos. Pero si nuestra fe el día de hoy ha crecido, quiere decir que vamos por buen camino. Y es en que nos damos cuenta, hermanos. Un ejemplo: cuando yo llegué a la iglesia, pues no tenía ni siquiera bici. Y para ir a distancias cortas yo decía: Señor, pues bendíceme aunque sea con una bici. Y el Señor me dio mi bici. Pero cuando yo empecé a conocer y a creer que Dios podía bendecirme, yo decía: Señor, yo siempre tenía el anhelo de una moto y Dios me la dio. Y ahora yo estoy feliz con mi moto, pero para mí ya no es suficiente. Y ahora le digo: Dios, yo tengo el anhelo de querer comprar un vehículo para mi familia. Y ahí me doy cuenta que mi fe ha crecido, hermanos, y eso quiere decir que voy por buen camino. Y lo mismo pasa en nuestras vidas, hermanos. Antes nuestra fe era la suficiente para creer en nuestra propia salvación, pero ahora nuestra fe tiene que estar firme y lo suficientemente grande para creer que yo puedo ser salvo, pero también para interceder por la salvación de mis familiares. Y eso quiere decir que voy por buen camino, hermanos. Amén. Y el último punto que yo quiero compartir, hermanos, es: llena tu propia lámpara. Y esto nos habla acerca de arrepentimiento y consagración.
Las 5 vírgenes que no llevaron consigo aceite se dieron cuenta que habían cometido un error de no haberse preparado, de no haber llenado su vasija lo suficiente para esperar al regreso del novio. Y esto nos habla, hermanos, a que nosotros tenemos que estar preparados, que tenemos que tener llena nuestra vasija, nuestra lámpara y nuestra vasija para esperar. Y esto nos habla, hermanos, acerca de que Jesús va a regresar por su pueblo, Jesús va a regresar por su iglesia, pero ¿cómo nos va a encontrar a nosotros? Preparados. Algo que a mí me llama mucho la atención de esta porción es de que las 10 vírgenes, lo repito, tenían las mismas oportunidades, pero quiero decirles que las 10 vírgenes también enfrentaron las mismas circunstancias, porque la Biblia es clara y lo menciona, que las vírgenes se quedaron, ¿qué? Dormidas. Dice la Biblia que cabeceaban y dormían. Esto quiere decir, hermanos, que como iglesia, como pueblo, todos nos vamos a preocupar, todos nos vamos a cansar, todos vamos a tener circunstancias, porque levanten la mano el que no tiene alguna circunstancia. Nadie levantó la mano. Eso quiere decir que todos tenemos circunstancias, y esto nos habla a que estamos como en ese versículo, en el versículo 8 y 9, donde dice que las vírgenes cabeceaban y se durmieron. Y eso quiere decir que yo voy a pasar por circunstancias, el hermano que está al lado de usted va a pasar con circunstancias, y el hermano que está a su otro lado también va a pasar por circunstancias, hermanos. Pero la invitación es a mantenernos atentos, a mantenernos preparados. Amén. Porque cuando el novio llegó, ahí fue donde se dieron cuenta que no estaban preparadas. Ahí se vio la manera en que cada una de ellas enfrentó las circunstancias, porque dice que se despertaron, agarraron sus lámparas y las arreglaron, y ahí fue donde se dieron cuenta que no tenían aceite ya. Así que la invitación es, así como las vírgenes prudentes le dijeron a las vírgenes insensatas, ve con el que te puede proporcionar el aceite. La invitación el día de hoy, hermanos, es, si su lámpara ya no tiene aceite, si su vasija ya no tiene aceite, la invitación es, ve y llena tu lámpara, porque hay una oportunidad. La invitación fue antes de que el novio regresara, pero dice que demoraron mucho, y cuando regresaron, el novio ya había entrado y la puerta había sido cerrada. Y la invitación es, ¿hay una oportunidad para arrepentirnos, para enderezar nuestros caminos? Sí la hay, hermanos, pero lo que no hay es el tiempo. Y es ahí donde muchos como cristianos fallamos. Muchos como cristianos, como dicen comúnmente, mueren en el intento. ¿Por qué? Porque postergamos tener ese arrepentimiento. Decimos, yo sé que Dios me va a perdonar, pero aún hay tiempo, y mientras haya tiempo voy a seguir disfrutando de lo que yo vengo haciendo. Pero va a llegar el momento en que será como lo dice la Biblia, Jesús va a llegar, nos va a pedir cuentas, y ¿cómo nos va a encontrar? ¿Con una lámpara encendida o con una lámpara apagada? Así que tomémonos el tiempo, hermanos, para llenar esa lámpara. Y para llenar esa lámpara es, en ese tiempo, en la situación en que se encontraban las vírgenes, decía que fueran y buscaran a la persona que lo vendía, a la persona que lo podía dar. El día de hoy, hermanos, ¿quién nos puede saciar? ¿Quién puede llenar nuestra vasija? El Espíritu Santo. Así que la invitación, hermanos, es a que mientras que Jesús regresa, mientras que Jesús viene en su segunda venida, nosotros nos mantengamos en una preparación, nos mantengamos en un esforzamiento, y sobre todo nos encontremos en un momento de llenura. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros somos confortados, somos animados, somos fortalecidos, y conforme va pasando la semana, ¿qué pasa? Pues pareciera que nuestra fe va menguando, que lo que Dios ha depositado en nosotros va disminuyendo. Llega jueves, llega viernes y decimos, Señor, ya no quisiera seguir yo adelante, pero venimos los domingos y ¿qué pasa? Nos volvemos a llenar y vuelvan a seguir ese anhelo, ese deseo de querer seguir adelante, hermanos. Así que mientras
mientras Jesús viene, mientras Jesús regresa, la invitación es a que nosotros sigamos en un momento, en un proceso de llenura. Amén. Así que pongámonos de pie, hermano, y vamos a orar en esta mañana. La invitación a llenar nuestras lámparas está abierta mientras esperamos el regreso. Y el Espíritu Santo es el que nos llena, el que nos conforta, hermanos. Amén. Dios, en esta mañana te agradecemos por la palabra que tú has dado a nuestra vida. Te pedimos que tú nos ayudes a ser cristianos prudentes, bendito Dios. Lo dice tu palabra en esta porción de Mateo 25, pero también lo dice en el libro de Apocalipsis 3, que no, para los cristianos no hay puntos intermedios, o somos fríos o somos calientes, o somos prudentes o somos insensatos. Pero en esta mañana oramos para que cada uno de los que estamos aquí, oramos para que cada uno de los congregantes de esta casa podamos ser cristianos prudentes, cristianos que se esfuerzan y prosperen en tus caminos, amado Padre Celestial. Amado Dios, oramos para que tú nos des la sabiduría y para que cada uno de nosotros la recibamos, la atesoremos y seamos capaces de tomar buenas decisiones, amado Padre Celestial. Te pedimos que tú nos ayudes a tener un crecimiento espiritual constante y perseverante, bendito Padre Celestial. Oramos para que nuestra fe aumente, oramos para que el hambre y la sed de tu palabra, el hambre y la sed de tu presencia aumenten en nuestra vida, en nuestro diario vivir.